ustedes, yo los conozco, ¿cierto? Yo no me voy a mover de aquí. Esta es de... Va. ¿Y mi balón qué? Que a nadie se le ocurra meterse a ese potrero. Sí, hágale poca luz, se puede poca luz. ¡Profe! Yo he oído por ahí decir que es que los albinos no duran mucho tiempo. ¿Será por eso que le dan tanto gusto? Dígame qué dice ahí. Ponte el uniforme, queremos más fútbol y menos clase. Me tengo que ir. Adiós, Manuel. Muy buenas tardes, mi nombre es Jessica Alejandra García Mora y somos del grupo de Contaduría Noche segundo semestre. Mi grupo está conformado por Daniela Cortés Rojas, Ángela María Corrales Bárcena, Lady Carolina Capera Rivera, y estaremos hablando sobre diferentes temas del conflicto armado en Colombia. Hoy vengo a hablarles sobre la reflexión del conflicto armado, sus orígenes, sus actores y sus consecuencias. Analizaremos cómo surgieron las guerrillas de izquierda y los grupos paramilitares de extrema derecha. Hablaremos también de los impactos culturales, económicos del conflicto. Y reflexionaremos sobre la importancia de construir la paz en nuestro país. Origen y causas del conflicto armado en Colombia. El conflicto armado en Colombia tiene raíces profundas en Colombia, en la desigualdad social, el acceso limitado a la tierra y a la exclusión política. Desde el siglo XIX el país ha vivido diferentes enfrentamientos entre partidos tradicionales, entre ellos la Guerra de los 1000 días y más adelante el periodo conocido como la violencia desatada por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que fue en 1948. Tras este suceso quedaron muchas personas asesinadas y millones de desplazados. El Frente Nacional, que fue de 1958 a 1974, aunque intentó traer estabilidad, excluyó a otras fuerzas políticas, lo que alimentó el surgimiento de grupos armados fuera del sistema. Así comenzó el ciclo moderno de violencia en Colombia. En Colombia, cada persona lleva consigo una historia. Historias de lucha, de esperanza, pero también de dolor. Hoy, 9 de abril, honramos a todas aquellas personas que han sido víctimas de violencia y del conflicto armado en nuestro país y nos unimos en solidaridad para reconocer el sufrimiento de tantos y para reafirmar nuestro compromiso con la paz y la reconciliación. Cada vida perdida, cada familia afectada nos recuerda la urgencia de trabajar juntos por un futuro donde la justicia y el perdón sean pilares de nuestra sociedad. Desde Colombia Compra Eficiente seguiremos trabajando por la inclusión de la ciudadanía históricamente olvidada. Y claro, de las víctimas de nuestro país para que sus emprendimientos y proyectos hagan parte del sistema de compras públicas. Hoy y siempre recordamos y honramos a las víctimas. Sigamos construyendo un país donde el dolor del pasado se convierte en la fuerza para un futuro de paz y reconciliación. Surgimiento de guerrillas de extrema izquierda. Las guerrillas surgieron como respuesta a la inclusión social. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia nacieron en 1964 con ideología marxista. El ELN, conocido como el Ejército de Liberación Nacional, se inspiró en la Revolución Cubana y el EPL en el maoísmo en los años 70 y 80 ante la represión del Estado. Estos grupos crecieron y se consolidaron. Muchos recurrieron al narcotráfico para la financiación, para financiarse, especialmente las FARC, que cobraban impuestos por cultivos ilícitos. Estas guerrillas protagonizaron secuestros, atentados, masacres, y una de las más graves fue la toma del Palacio de Justicia en 1985, llevado a cabo por el M-19. La violencia los hizo indiferentes. Los fusiles callaron las voces de libertad.
Los ríos, valles y montañas fueron testigos de la sangre derramada. El terror se convirtió en el arma más certera de la época. Visitamos los lugares y escuchamos los relatos de quienes vivieron el conflicto armado, recordando la memoria histórica de la cual no se debe olvidar. Al final, todos tienen una historia que contar. Los que no están, los que se fueron y los que siguen son los testimonios de los hijos de la guerra. A continuación hablaremos acerca del paramilitarismo y narcotráfico. Frente a la guerrilla surgieron grupos paramilitares apoyados inicialmente por militares y terratenientes. Las Autodefensas Unidas de Colombia, AU, fueron los principales responsables de miles de masacres y desplazamientos. Estos se infiltraban en la política y eran colaboradores con los narcotraficantes. El narcotráfico potenció el conflicto, pero a mediados de los 90 se estima que los narcotraficantes eran dueños del 42% de las tierras cultivables de nuestro territorio colombiano. Muchos financiaban ejércitos privados y tanto guerrillas como paramilitares se beneficiaban del dinero de la coca. Esto agravó la violencia contra los civiles. Antes, un poco de contexto. ¿Qué son las Autodefensas Unidas de Colombia? Las AUC fue una especie de confederación que reunió a varios grupos paramilitares que operaban en distintos lugares del país. Se conformó en 1997 bajo la batuta de Carlos Castaño, quien construyó un discurso político para legitimar una lucha contra insurgentes, aprovechando que en esa época el país estaba hastiado de los abusos de las guerrillas. También buscaban proteger la propiedad privada de ganaderos, políticos, terratenientes y empresarios, quienes fueron los principales financiadores de las AUC. Aunque nada igualó las rentas que les produjo el contrabando y por supuesto el narcotráfico. No solo traficaron drogas, sino que afiliaron a su causa a grandes narcos. Además, los mismos jefes paramilitares han confesado en estos 20 años en los tribunales de justicia y paz que contaron con el apoyo y el respaldo de la fuerza pública. Ahora volvamos a lo que vinimos. Es más, el paramilitarismo lo creó el Estado. ¿Qué gobierno? En los años 64 comenzaron los primeros núcleos. En la época del paramilitarismo del Magdalena Medio, que viene a ser como el contemporáneo, se creó en Puerto Boyacá, entre el cartel de Pablo Escobar y batallones del ejército colombiano. Allí fue que llegó Jair Klein, y a partir de ahí se fue irradiando con la historia que ustedes ya conocen. El paramilitarismo siempre creció porque lo cobijaba el Estado colombiano. Esta vez, si se pretende eso, no va a haber Estado que lo cobije. Así que a estas figuritas que se atreven todavía a pensar que se puede repetir la historia, les notifico que no lo vamos a permitir. Y por último hablaremos sobre víctimas e impactos en la sociedad. El conflicto armado ha dejado más de 9 millones de víctimas civiles, líderes sociales, campesinos, mujeres y niños. Han sufrido secuestros, asesinatos, violaciones y desplazamientos forzados. El conflicto en Colombia ha dejado y ha afectado la economía con la destrucción de infraestructura y limitando el desarrollo rural y afectando el empleo. En lo político ha generado desconfianza en las instituciones y en lo social y cultural ha fragmentado la identidad y la memoria colectiva.
Colombia es el segundo país del mundo con más desplazados internos y después Siria. La búsqueda de justicia y reparación sigue siendo una deuda pendiente por la nación. Y en conclusión haremos una pequeña reflexión hacia el llamado de la paz. El diálogo y la educación son claves para evitar el conflicto para que no se repita. Desde la Contaduría Pública también podemos aportar la transparencia, la verdad y equidad. La paz no es solo el fin de la guerra, sino justicia y oportunidad para todos. Reconocer a las víctimas es el primer paso para sanar como sociedad.